Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, miércoles 22 de abril y comenzamos esta tarde a revisar todas las noticias internacionales, nacionales, comenzando por la tramitación de este proyecto de reconstrucción nacional que finalmente durante esta mañana firmó el presidente de la República y ya entró al Congreso. Comenzamos con lo principal en titulares. Hoy comienza la tramitación del llamado proyecto de reconstrucción nacional impulsado por el gobierno. La iniciativa ingresó a la Comisión de Hacienda de la Cámara y desde la bancada republicana plantearon que incluso podrían sesionar durante la semana distrital para avanzar en su discusión. En el mismo tema, parlamentarios de oposición insisten en llevar al Tribunal Constitucional el denominado proyecto de reconstrucción. Desde el Partido Comunista advirtieron que la iniciativa podría beneficiar a algunos ministros. La Cancillería confirmó el inicio de una investigación por eventuales gestiones de funcionarios en favor de la candidatura de Michelle Bachelet a Naciones Unidas. La indagatoria busca establecer si estos hechos ocurrieron e identificar a las posibles personas involucradas. Donald Trump aseguró que no existe un plazo para la guerra con Irán y negó que las próximas elecciones estén influyendo en sus decisiones. En tanto, esta jornada, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán informó la incautación de 2 buques en el estrecho de Hormuz. El delegado presidencial de la región metropolitana, Germán Codina, señaló que se intentará permitir que hinchas de Universidad Católica asistan al Estadio Nacional para el Clásico Universitario. Sin embargo, reconoció que las recomendaciones de seguridad apuntan precisamente en sentido contrario. Para las 7:30 de esta mañana estaba citada la prensa para la firma de este proyecto por el presidente de la República, proyecto de reconstrucción nacional, para que sea enviado durante esta semana a tramitación al Congreso. Estamos viendo las imágenes, quien estuvo ahí es Ivo Goit, quien se levantó muy temprano esta mañana para estar ahí, 7:30 en punto, una ceremonia que empezó un cuarto para las 9, un cuarto para las 8. Un cuarto para las 8. ¿Cómo estás, Matilde? Muy bien. Qué bueno, sí, temprano fue la citación porque el presidente de la República tenía una actividad posteriormente en el Hotel W, donde se refirió a este proyecto, también a otras cosas. Y en esa oportunidad, después de la firma del plan, daba cuenta también del ánimo que tenía. Incluso bromeó con el almuerzo con sus compañeros de universidad, que fue debatido durante la última semana, enviándole un mensaje al diputado Daniel Manucheri, que recordemos lo lleva hasta la Contraloría para que pueda investigar eso, pero... Claro, digamos que estaba contento para hacer esta broma. Mira, era porque estaba con... Quiero que veamos esas imágenes que estamos viendo ahora. Da cuenta, mira los abrazos de los ministros. Realmente estaban celebrando el día de hoy el hecho de que se haya firmado esto. Jorge Quirós estaba muy menos tenso que los últimos días. Ahora en el Congreso vamos a revisar después algunas declaraciones. Vuelve como a su estado natural, podríamos decirlo. Pero ahí en ese momento los ministros están muy contentos. Se escuchaban fuerte las palmadas en la espalda, los abrazos, Matilde, se escuchan muy fuerte. Es un alivio, es un respiro, un tanque de oxígeno en semanas que han sido complicadas en las negociaciones para el Ejecutivo, con todo lo que conlleva y que ellos mismos le han puesto un peso determinado a este proyecto. Costó finalmente, pero terminaron convenciendo en una negociación, por supuesto, al partido de la gente, y con eso ya tienen los votos con holgura de los que hablábamos hace algunos días, para al menos aprobar en general la idea de legislar y ahí a comenzar un trámite legislativo intenso en el Congreso. Claro, porque en esta discusión, incluso varios de los ministros que estaban ahí habían puesto en entrevistas anteriores el éxito del gobierno dependiendo precisamente de la aprobación de este proyecto. El ministro García Ruminot lo dijo en declaraciones hace 2 semanas atrás. Una semana atrás el ministro Claudio Alvarado le bajó un poco el tenor. Muy bien en los partidos, claro, tampoco cayó bien en los partidos y también convengamos que es un riesgo
posponer el éxito de un gobierno en una iniciativa que tiene tantas vicisitudes y tantas variables. Sí, 5 ejes, 43 medidas. El corazón de esto es cambios tributarios profundos, porque hay que decir que son profundos. Más allá de que el gobierno no quiera decir que esta es una reforma tributaria, evidentemente con este nivel de cambios es una reforma tributaria. Y no sé qué tiene de malo decirlo, porque todos los gobiernos proponen sus reformas tributarias también. Bueno, este es el plan de reconstrucción nacional. Se firma temprano por la mañana, pasada las 7:30 de la mañana, y vemos la imagen ya con el documento firmado entre el presidente Jorge Quirós, quienes firman este documento, y el presidente de la República habló en la mañana y nos hizo recordar una frase del año 2017. ¿De quién? De Ricardo Lagos Escobar, expresidente de la República, que él decía que la principal tarea, la tarea número 1, era crecer y que el resto es música. Lo que hizo José Antonio Kast el día de hoy fue actualizar esa frase, centrándolo en un concepto que es clave y que es una de las metas a lograr, Matilde, con la aprobación de este proyecto, que es generar empleo. La primera tarea es generar empleo, el resto es música. Así que hay un guiño ahí a una ex figura presidencial, a Ricardo Lagos, y también otro guiño a uno de los elementos a los que el gobierno ha puesto sus fichas y con fuerza lo ha nombrado, lo del empleo, porque eso sí a la gente le interesa. A la gente le interesa que haya mayor empleo. Si el gobierno hace una bajada por ese lado y da a entender este proyecto en el beneficio que pueda tener en generación de empleo, evidentemente puede mejorar la imagen y la percepción ciudadana que se está teniendo hoy en día. Recordemos, Matilde, que acá la meta del Ejecutivo es bajar la tasa de desempleo de un 8%, que ha estado estancada durante el último tiempo ahí, a un 6,5%, y también poder lograr una recuperación económica y un crecimiento económico que nos saque de este 2% en el que también se ha estancado nuestro país, y poder llevarlo a un doble, sino que a un 4%, doblando esa cifra. Para eso, el gobierno con eso quedaría contento y se justificarían todos estos cambios. Ahora, no es fácil. Porque lo que se va a dejar de recaudar con los cambios tributarios es harto e inmediato. En lo inmediato no se recupera con las fórmulas de recaudación, más allá de que el gobierno esté muy esperanzado en lo que pueda suceder. Es un trabajo a mediano y a largo plazo, pero al menos dan este puntapié inicial, un respiro, y quiero que revisemos las declaraciones del presidente de la República, José Antonio Kast, hoy por la mañana desde el Palacio de la Moneda, en el Salón Montbaras, en un, esto ya un poco de trastienda, probaron una nueva fórmula de montar la firma del proyecto con Manuel Montt de fondo. Ya, Dieron, no giraron, generalmente nosotros estamos pegados a una pared y el gobierno queda, las autoridades, con una pared roja atrás. Entonces prefirieron hacerlo de esta forma y a mi juicio se ve bastante mejor, al menos para lo que significaba para ellos, también daba una buena imagen comunicacionalmente. Pasemos a escuchar las palabras del presidente de la República, José Antonio Kast. Este proyecto va a quedar en manos del Congreso y cada parlamentario tendrá que decidir si va a estar del lado del empleo o del estancamiento. Los parlamentarios tendrán que decidir si van a estar con las familias o con un eslogan. Y cuando uno le consulta, o ustedes, los medios de comunicación, le consultan a alguien que dice estar oponiéndose incluso a la idea de legislar, dice, no, hay distintas fórmulas, pero curiosamente no menciona ninguna. Solo decir no. Hace años, el expresidente Ricardo Lagos dijo la siguiente frase: la tarea número 1 es crecer, todo lo demás es música. Esa frase hoy día me gustaría complementarla y decir: la tarea número 1 es generar empleo, el resto es música. ¿Qué es lo que pretende lograr el Ejecutivo a grandes rasgos, Matilde, con este proyecto que te decía, el corazón es lo tributario? Una mayor competitividad en materia tributaria en nuestro país. Es por eso que dicen que es fundamental bajar el impuesto de primera categoría de un 27 a un 23% de manera escalonada hasta el año 2029. Esto beneficiaría directamente a 150.000 empresas. El tema de la reintegración tributaria también es importante para el Ejecutivo, para no tener este doble tributo, dicen, que pagan las empresas. Suena bien en cuanto ellos dicen: con esto promovemos la inversión promueve el crecimiento, y con el crecimiento también se promueve la generación de empleos. Ahora, si vemos el otro lado, donde han estado las críticas, es la merma y lo que se deja de recaudar solo con la tributación y también con la rebaja del impuesto de primera categoría. Los más optimistas lo fijan en 2.600 millones de dólares, pero esto podría llegar eventualmente hasta 3.500 millones de dólares.
Bueno, y también el crecimiento del empleo y el crecimiento tienen otros supuestos que no necesariamente tienen relación directa con las medidas que se van a tomar, porque, por ejemplo, el crecimiento depende del crecimiento internacional, depende del crecimiento de otros países de los que nosotros somos dependientes, por ejemplo, China. Si China no crece y no nos compra, hay unas distintas cadenas que se van suscitando, y también que la inversión llegue tampoco depende solamente de las buenas condiciones que se den en Chile, sino que las decisiones pasan también por otras variables. Así es, y podríamos hablar de una especie de seguro donde el gobierno también ha hecho mucho hincapié, que es la certeza para poder invertir. ¿Qué certeza le damos como país a quienes quieran venir a gastar plata acá, a invertirla en Chile? Bueno, con la invariabilidad que tienen para las inversiones sobre 50 millones de dólares para capitales extranjeros, pero también nacionales, con un plazo de 25 años. Para el gobierno ese es un buen seguro para que volvamos a ser atractivos, dicen, y puedan invertir acá en nuestro país. Está también el fortalecimiento del empleo formal a través de este subsidio que se ha dicho que se llama el nuevo crédito tributario. Pero realmente es un subsidio que se les da finalmente sobre todo a las pymes, se van a ver favorecidos para esto, para poder favorecer el empleo no formal, generar empleos ahí. Hay críticas, dicen que no se alcanza tampoco, que no genera empleo, que no va a generar sino que tanto formaliza empleo, lo que hay. que formaliza lo que hay, que tenemos un problema también con el empleo formal en Chile. Al menos en el planteamiento original del Ejecutivo, esto debería también generar mayor empleo y por supuesto la facilitación regulatoria. Todo esto en medidas que ya tienen que ver con lo tributario, con lo económico, de este proyecto para destrabar permisos y proyectos de inversión que muchas veces por trámites burocráticos pueden quedar parados 6 meses hasta 2 años, Matilde. Sí. Terminamos siendo efectivamente poco competitivos en esa materia. Quiero que pasemos a revisar, Matilde, ahora 2 declaraciones de 2 personajes importantes. Uno de ellos, Jorge Quirós, por supuesto, el ministro de Hacienda, pero también la de Iván Poduje. No es extraño, no es coincidencia que esté Iván Poduje ahí. Te lo digo por algo, porque ¿cómo se llama este plan? Plan de reconstrucción. Y las críticas apuntan, las principales de la oposición, a por qué mezclar un problema de reconstrucción material, donde se pueden generar recursos de alguna forma para un fondo, para ir a las regiones de Ñuble, Biobío, Valparaíso, juntarlo con todo este cambio tributario. Bueno, Iván Poduje el día de ayer dijo que al Ministerio de Vivienda se le destacaba la plata el 30 de abril, que él necesita que esto salga lo antes posible. Y estaba el día de hoy también. Hablaron solo 2 ministros después del presidente de la República en el podio, Jorge Quirós e Iván Poduje, diciendo que ve esto también como una oportunidad. Donde hay problemas, él también puede ver oportunidades, ambos haciendo un llamado a los partidos políticos, a las distintas bancadas parlamentarias, a aprobar este proyecto con celeridad. Escuchemos a ambos ministros de esto. Vemos el futuro con tremendo optimismo. Agradecemos también a todos los parlamentarios de nuestra coalición, pero también quienes se han sumado a la idea de legislar, a la idea de avanzar, como decía el presidente, al Partido Nacional Libertario y al Partido de la Gente, entre otros, y también a muchos otros parlamentarios que se van a ir sumando en el camino a medida que vean las ideas con que estamos abriendo el futuro y mirando con mucha más esperanza y con mucha solidez técnica lo que viene hacia adelante. Estamos tremendamente optimistas y con mucha esperanza de que vamos a sacar a nuestro país adelante y recuperar ese pleno empleo. Los desastres son una tragedia que son parte de nuestra historia, pero también son una oportunidad. De ahí salió la Corfo, de ahí salieron los planes reguladores, la ley de urbanismo y construcciones. Y ahora lo que necesitamos nosotros, con urgencia, en el Biobío de Ñuble, es poder reconstruir las casas. Los recursos regulares del Ministerio de la Vivienda se están acabando, se van a terminar. Hemos tenido que comprometer recursos de familias que estaban esperando sus viviendas sociales para poder iniciar la reconstrucción de las viviendas quemadas en Ríos de Chile y en Miramar como ejemplo. Por tanto, lo que yo quiero pedir hoy día es que este proyecto sea visto con una mirada republicana, como ha sido en la historia de Chile los proyectos de reconstrucción. Ahí está, los llamados han sido consistentes por parte del Ejecutivo, un Ejecutivo que de verdad se veían sus caras el día de hoy, eran muy distintas a las de la semana pasada, Matilde, a las de los primeros días de esta semana, efectivamente al haber logrado este acuerdo con el Partido de la Gente, que tampoco fue fácil.
Solo esta semana hubo al menos 3 reuniones con ellos. Podemos sumar una cuarta si es que sumamos la de hoy día en la mañana ya para dar a conocer finalmente el acuerdo al que habían alcanzado. De hecho, se iba a presentar el día de ayer, pero aparentemente en la reunión que tuvieron el lunes por la noche con el PDG no se llegaron a los acuerdos o los acuerdos no alcanzaron a ser redactados. Bueno, y finalmente los acuerdos tampoco hay una lista que haya cambiado, sino que todo esto va a cambiar en la tramitación. En la tramitación, el PDG finalmente termina colocando sus ideas como una prioridad también para el Ejecutivo. Le hace sentido al Ejecutivo presentar un proyecto de ley aparte. Las medidas del PDG no van incluidas en el plan de reconstrucción. Lo que se va a hacer es, en proyectos paralelos, tramitarlos. Es por eso también que hay que decir que el PDG, a lo que están los votos del PDG hoy día, es para aprobar en general la idea de legislar. Evidentemente van a estar pendientes si es que el otro proyecto también está corriendo, cómo avanza, las inquietudes y también las dudas que puedan tener efectivamente de este mismo plan de reconstrucción. Lo cierto es que José García Ruminot, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, hizo un trabajo concienzudo con el Partido de la Gente. La semana pasada recibió en una audiencia solo a Javier Olivares, el diputado del Partido de la Gente. Dicen que esa conversación pudo abrir, que fue una conversación de pasillo en el Congreso, se gestó esa reunión y posteriormente pudieron gestar una mayor con toda la bancada. El lunes por la noche un ofrecimiento del gobierno, un acercamiento, se esperó la respuesta, fue muy tarde, es por eso que el día martes tuvieron otra y ya el día de ayer por la noche esto ya estaba zanjado. De hecho, el día de hoy, el presidente Kast, Jorge Quirós y también José García Ruminot desde La Moneda ya daban cuenta de que había un acuerdo con el PDG, le agradecían, de hecho, la disposición a votar a favor de la idea de legislar, pero no querían anunciar cuál era el acuerdo. Ese acuerdo llegó pasado las 10 de la mañana, fue anunciado por el propio Partido de la Gente y se imponen las ideas de bajar el IVA a los, o sea, el tema del IVA a los medicamentos y a los pañales. Devolverlo. Ahora, se va a devolver, no es que se vaya a quitar el IVA a estos productos, eso se va a devolver a través del bolsillo electrónico o cuenta RUT en este caso, pero eso se va a tramitar en un proyecto paralelo. Y había otra inquietud, que era lo de las pymes, que hayamos estado hablando también durante las últimas semanas. El gobierno dijo que para ellos jamás no ha sido algo a cumplir el mantener el 12,5% de impuestos que tienen, que es transitorio y que siempre en campaña, como presidente electo, y ahora como presidente en ejercicio, el presidente Kast ha dicho: yo voy a cumplir la promesa de que ese 12,5% para las pymes quede de manera permanente. Ahora, se está trabajando todavía, pero es muy probable, muy probable, Matilde, que también sea un proyecto aparte, que quede establecido, un proyecto al que nadie se va a oponer. Toda la oposición ha pedido para las pymes, también desde el oficialismo, pero las mismas pymes no están tan contentos con que no haya entrado directamente en este proyecto, porque muchas veces las discusiones políticas, la contingencia puede ir atrasando algunas cosas, pero bueno, ven con buenos ojos al menos la disposición que han tenido, y esto fue anunciado el día de hoy por la tarde, este importante acuerdo para el Ejecutivo y también para el Partido de la Gente. Creo que pasemos a escuchar las declaraciones de José García Ruminot, ministro secretario general de la Presidencia, y también de Juan Marcelo Valenzuela, el jefe de bancada de los diputados y diputadas del PDG. También hemos escuchado al Partido de la Gente y a muchas otras fuerzas políticas respecto de la tasa de impuesto para las pymes. Las pymes han venido planteando de que la actual tasa del 12,5% de impuestos de categoría sea permanente y no sea solo transitoria. El presidente de la República asumió con las pymes un compromiso. Lo hizo durante la campaña y lo hizo también ya siendo presidente electo. Y hoy reafirmamos ese compromiso. Vamos a mantener la tasa del 12,5% para las pymes. Hoy es un día importante para la clase media. El PDG, el Partido de la Gente, junto al gobierno, han llegado a un acuerdo llamado el Plan Alivio Clase Media. El Partido de la Gente, tras dialogar con el gobierno, votará a favor en general la idea de legislar de la ley miscelánea o ley de reconstrucción. El objetivo es que la clase media sea el eje central de esta reforma. Se recogió de parte del gobierno, por lo cual estamos muy contentos, la devolución del IVA de los medicamentos, de los pañales y también que permanezca el tributo de 12,5% para nuestras queridas pymes, esforzadas pymes, que representan muy bien a la clase media.
Igual hay que decir que el 12,5% para las pymes, PDG se lo atribuye también. Es verdad que desde los gremios de las pymes han recibido un apoyo importante de Franco Parisi y del Partido de la Gente, pero esta es una idea transversal. O sea, desde el mismo presidente de la República y el gobierno dice esta es una promesa que nosotros teníamos, que le íbamos a cumplir en algún momento, pero bueno, y el PDG estaba celebrando, así que también lo sienten como parte del apoyo que han dado a las pequeñas y medianas empresas. Un gobierno que por hoy respiran ya un poco más tranquilo, como te digo, hasta el presidente bromeaba con su almuerzo con sus compañeros después en otras actividades y muchos de los ministros ya estaban en el Congreso el día de hoy contestando preguntas, pero se nota que ya en otro tono. Ahora viene otro paso, que es la discusión legislativa, de la cual van a estar hablando, cuántas comisiones se va a revisar todo esto, los tiempos y los plazos, porque no se pierde la esperanza en el gobierno, Matilde, de que el 1 de junio esto esté fuera de la Cámara de Diputados. Bueno, vamos a ver porque, como tú bien decías, ahora comienza otra etapa que podría haber sido mucho más directa. El Ejecutivo tenía la esperanza de que esto entrara en una sola comisión, sin embargo, va a entrar en más de una. Eso lo decidió durante esta mañana la mesa de la Cámara de Diputados y de todas estas reacciones políticas es que vamos a comenzar a conversar a partir de ahora con Nicolás Donoso, quien está en el Congreso. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenas tardes. Hola Mati, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo que bien lo decías, acá en la Cámara de Diputados sigue sesionando desde las 16 horas, pactado hasta las 19 horas, la Comisión de Hacienda, con la comparecencia del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y su subsecretario también de la cartera, junto a la mayoría oficialista que integra esta instancia para ya comenzar a revisar oficialmente y con la presentación del proyecto de reconstrucción o reforma de reactivación económica, como lo han ido denominando. Se prevé que ya se va fijando un programa más claro de trabajo horas de hoy, pero posteriormente mañana ya se acordó que en el ex Congreso en Santiago será entre las 10:30 horas y las 12:30. Se hará lo propio en una nueva sesión con probablemente nuevas exposiciones para ir avanzando rápidamente en un proyecto que cuenta con suma urgencia, vale decir, en 15 días máximo tiene que estar despachado, a excepción de que eventualmente se renueve esta urgencia en caso de que no se pacte con los 15 días de corrido que van a sesionar eventualmente. Se viene también una semana distrital. Por tanto, los plazos que ya lo señalaba el ministro Quirós sería que el 20 de mayo tentativamente se encuentre el proyecto ya despachado de la Cámara de Diputados para que en la cuenta pública del 1 de junio se pueda dar cuenta de este avance y posteriormente durante el mes de junio, a más tardar de julio, en el Senado. Y eso ha generado diversas reacciones, también bien lo decías acá en el Congreso, sobre todo por parte del oficialismo. Se ha instalado ya el relato de que es una reforma que busca la reactivación económica, generar empleo y a su vez mejorar las remuneraciones que lleguen directo al bolsillo de cada uno de los ciudadanos. Y como la contraparte hemos tenido a una oposición más dura que ha mantenido su tono también siendo bastantes críticos. Han hablado de que es una reforma a los superricos que va en beneficio de una reforma tributaria encubierta, y eso ha ido generando también bastante roces en el sentido de si se van a contar con los votos, por ejemplo, del Partido Comunista, del Frente Amplio, del Partido Socialista o inclusive del PPD. De momento aquello no sería así, inclusive la Democracia Cristiana se ha mostrado contraria, pero a su vez abierta a esta dicotomía que enfrentan ellos de que en un primer momento iban a recurrir al Tribunal Constitucional, luego se acercaban a aprobar la idea de legislar, pero posteriormente han nuevamente reculado y han estado en conversaciones para poder determinar su postura final. Pero lo decíamos, en el oficialismo al menos se ha logrado alinear y vino como anillo al dedo, por decirlo de alguna forma, este respaldo del Partido de la Gente, quien en los últimos días había intensificado las negociaciones con el Ejecutivo, y con eso ya le entregan 14 votos para contar eventualmente con cerca de 90. Y vamos a pasar a escuchar al diputado del Partido Republicano, Agustín Romero. Él habla de los plazos también de la tramitación de este proyecto. Lo decíamos que ya está sesionando actualmente la Comisión de Hacienda al menos hasta las 19 horas, y otras reacciones también de parlamentarios oficialistas en relación a que van a defender hasta el final la relevancia de esta reforma. Nosotros lo que vamos a partir hoy día es con la tramitación del proyecto de reconstrucción, y para eso vamos a citar al señor ministro de Hacienda y al subsecretario para que expongan en la comisión el proyecto. Mientras hayan acuerdos que favorezcan a los chilenos, siempre los vamos a celebrar, y por esa razón este proyecto requiere un acuerdo muy profundo y muy amplio dentro de nuestra sociedad para que también sea viable y duradero.
bueno, los diputados republicanos siempre estamos disponibles para sesionar cuando sea necesario por el bien de Chile. Y por lo tanto, si eso se amerita y existe la posibilidad y el acuerdo de todos los parlamentarios de sesionar durante la semana distrital, vamos a estar siempre disponibles para eso. Hoy día contentos con que ya esté partiendo esta tramitación, obviamente buscar todos los espacios posibles de conversación, de sumar a nuevas fuerzas que apoyen este proyecto y que lo puedan hacer obviamente una realidad en el más corto tiempo posible. Y tenemos que entender que todas las diferencias que podemos tener en la etapa prelegislativa de los proyectos, incluso en la tramitación, son para mejorarlo y para que desde nuestra posición en Renovación Nacional, como uno de los partidos que el presidente Kast invitó a ser parte de este gobierno de unidad y de emergencia, queremos apoyarlo, queremos que al gobierno le vaya bien, necesitamos que al país le vaya bien y para eso es muy importante apoyar al gobierno del presidente José Antonio Kast. También me gustaría señalar dos cosas. Primero, que valoramos profundamente la decisión del Partido de la Gente de votar a favor la idea de legislar. Y también valoramos los esfuerzos que ha hecho el gobierno para escuchar. Nosotros señalamos hace un par de semanas atrás de que eran necesarias más medidas que fueran focalizadas a la clase media, a las pymes y a los emprendedores de nuestro país. Y lo que se ha anunciado hoy de mantener el impuesto en 12,5% para las pymes, que fue un impuesto especial producto de la pandemia, nos parece una tremenda noticia, porque nosotros queremos un Estado que sea un aliado de aquel que quiere emprender. Es un proyecto, Mati, que también lo hemos comentado durante la jornada. Luego de pasar por la Comisión de Hacienda, tendrá que hacerlo por la Comisión de Medio Ambiente y al tener dos artículos propios de la materia, también por la Comisión de Trabajo. En el caso de Medio Ambiente, eventualmente hay modificaciones en lo que respecta a permisos sectoriales. Rebajar, por ejemplo, los plazos de la llamada permisología de 2 años a cerca de 6 meses. Por tanto, se tendrá que revisar en estas tres comisiones y cómo se ha ido armando, cómo ya se ha ido afianzando la postura de la oposición, que hemos dicho se sigue endureciendo conforme avanzan los días. Esto a raíz también de la postura que ha adoptado, por ejemplo, el Partido de la Gente. Desde la oposición han desarrollado, sobre todo desde el Frente Amplio, el PS y el PC, reservas de constitucionalidad, al menos 4, por ejemplo. Sobre todo en lo que tiene relación, ellos señalan que hay un par de ministros que se verían eventualmente beneficiados, por ejemplo, en el aspecto de la eliminación de las contribuciones para mayores de 65 años. También apuntan a que el proyecto profundiza la inequidad territorial y también hablan de la inviabilidad tributaria de 25 años. Todos estos aspectos entonces ya se realizan la reserva de constitucionalidad, se aprestan eventualmente del momento que el proyecto salga, si es que lo hace desde el Congreso, para poder recurrir al Tribunal Constitucional. Lo han hecho así también con otras iniciativas en esta ofensiva que han tomado, liderados por el diputado del Partido Socialista, Daniel Mañucheri, y se refieren en estos casos también el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez. Ellos van a sostener una reunión con las Express tentativamente el próximo lunes en La Moneda, y hace lo propio el diputado y jefe de bancada independiente PPD, Raúl Soto. La vida y la política no son blanco y negro. Creo que las posiciones extremas o plantear los relatos con ese tipo de dicotomía no corresponde. Hay muchos grises. En este caso particular ya hemos analizado el texto del proyecto ingresado por el Ejecutivo y en lo medular no cambia nada. El corazón sigue siendo una reforma tributaria que le regala a la gran empresa y a los más ricos de Chile más de 3.000 millones de dólares por 25 años. Tiene una promesa de crecimiento y una promesa de empleo que no está garantizada. Es bastante claro que este proyecto de ley de superricos que ha presentado el gobierno no solamente beneficia a los amigos del gobierno, no solamente beneficia al Grupo Luxi, al Grupo Angelini, sino que beneficia directa y económicamente a varios de sus ministros. El ministro Barros, el ministro Pérez Maquena, el ministro Quirós, el ministro Daniel Mas. Es decir, son ministros que tienen altos patrimonios, que tienen empresas, sociedades que han sido declaradas públicamente, que además hemos pedido información respecto de esas propiedades y por lo tanto eso infringe de forma abierta un principio constitucional que es el principio de probidad, que está en la Constitución, está en el artículo 8º, y en definitiva lo que hace este proyecto por esta vía es viciar el proyecto completamente y lo hace inconstitucional. Cualquier medida que implique crecimiento, mejora de salarios, empleos, tiene que significar redistribución de riqueza. Nosotros vamos el día lunes
a conocer los detalles, a discutir los detalles, porque dado que ya está presentado este proyecto, naturalmente nuestra vocación es parlamentar, es dialogar, pero también defender claramente las medidas que podían ir en franco retroceso que hoy benefician a la ciudadanía y a la clase media. Son muchas las propuestas que están en boga, pero si es que el argumento central va a ser dejar que los ricos sean más ricos, eso en ninguna parte del mundo, insisto, ni históricamente, ni en la modernidad con Trump, con Milei, con Meloni, ha funcionado. Hay una arista también en la ecuación que no podemos dejar pasar por alto. Hablábamos ya de la postura más definida del oficialismo, también cómo se va a ir alineando la oposición y del partido de la gente respaldando al menos la idea de legislar y así alcanzando tentativamente los 90 votos, pero hoy los 8 parlamentarios del Partido Nacional Libertario sorprendieron al pararse de sus pupitres en el momento que se retomaba la sala luego de la reunión de comités donde se había definido por cuáles comisiones iba a pasar esta reforma en señal de protesta. Posteriormente realizaron un punto de prensa y ellos señalaron que igualmente el gobierno tiene que sociabilizar todo con ellos, que tiene que acoger propuestas, por ejemplo, la eliminación de las contribuciones no solamente para los mayores de 65 años, como está estipulado de momento en el proyecto, en el informe financiero que ya ingresa, y también en la información que hemos podido ir reporteando, Mati, hay que decir que hay una molestia que va más allá simplemente de acoger o no propuestas. Ven que hubo un punto de prensa del Partido de la Gente con el ministro García Ruminot, previo inclusive al inicio de la sesión de sala, donde se anuncia, ellos decían con bombos y platillos, que se había llegado a un acuerdo, quedando de alguna forma el PDG enmarcado en la fotografía, y quieren que también se intensifiquen las reuniones. No es así también casualidad el guiño que le hace el ministro de Hacienda Jorge Quiroz en el punto de prensa que hizo previo a la Comisión de Hacienda, donde yo te diría que mencionó al menos al Partido Nacional Libertario en unas 3 oportunidades. Entonces está surgiendo efecto esa presión de los libertarios para que se puedan acoger sus peticiones durante la tramitación en las próximas semanas y así lograr amarrar los 8 votos, que en todo caso debiese tenerlos asegurado el gobierno, pero ellos quieren dar la postura al menos de que de momento no es así. Claro, evidentemente sintieron que negoció el Partido de la Gente y que ellos podrían haber tenido entonces algunos de los puntos que están planteando, sobre todo en el tema de las contribuciones, que para ellos es central, de no solamente limitarlo a los 65 años, sino que también a los menores, porque eso era parte de la propuesta de campaña de Johannes Kaiser. Ahora, Nico, ¿van a sesionar entonces durante la próxima semana también? Eso todavía no está claro. ¿Qué es lo que va a ocurrir en la Comisión de Hacienda? Sí, mira, Mati, de momento la información que tenemos ya más oficial es que hoy termina, lo decíamos, a las 19 horas. Mañana en el ex Congreso en Santiago sesionará la comisión 2 horas, desde las 10:30 hasta las 12:30, y se verá en ese momento, en base a lo que vayan avanzando, si será necesaria una sesión el viernes. Y si bien previo a la sesión el diputado y presidente de la comisión, Agustín Romero, decía que ellos desde Republicanos no tenían problemas en sesionar durante la semana distrital, eso se ve, la verdad, bastante poco probable. Ellos van a trabajo distrital en sus terrenos, por tanto lo que se realizaría es avanzar lo que más se pueda hoy con la exposición netamente del ministro de Hacienda que está en curso, luego mañana y de ser necesario el viernes, pero a partir de allí ya no se retomaría el debate a partir ya de mayo, y con el plazo que se ha autoimpuesto ya el gobierno, inclusive lo que se nos ha ido comunicando, que el 20 de mayo idealmente este proyecto pueda ser despachado desde la Cámara de Diputados. ¿Y por qué? Porque luego se vendrá luego del 20 otra semana distrital y ya el 1 de junio será la cuenta pública. Muy bien, Nicolás Donoso, muchísimas gracias desde el Congreso. Tú estás fuera de la sala, pero a través de la cámara vamos a entrar para ver cómo se está realizando la presentación a esta hora de José Pablo Gómez, quien es el director de presupuesto, porque uno de los temas fundamentales era cuánto costaba este proyecto de ley. Vamos a escuchar. Y frente al cual, por ejemplo, se ponen los casos o los juicios contra el Estado que están ventilándose frente al Consejo de Defensa del Estado, tanto en flujo, es decir, cuántos pueden tener un efecto cada año, como en stock, cuánto es el total. Entonces vamos a aplicar la misma metodología en el informe de pasivos contingentes para las eventuales discusiones que existan respecto de la anulación de la RCA. No es necesario decirlo también, señor presidente, tampoco sabemos cuáles son los costos que van a someterse a esta medida, por lo cual la hace hoy día indeterminable. Bueno, son puntos bien específicos los que está dando a conocer el director de presupuesto, José Pablo Gómez. Vamos a condensarlas más adelante y explicárselas porque efectivamente uno de los puntos también centrales para la oposición es cuál es el costo de este proyecto de ley para ver las compensaciones que pueda o no tener.
Nos vamos a la pausa a esta hora de la tarde con imágenes de la capital. 20 grados es la temperatura a esta hora. Ya estamos de regreso con más. Estamos de regreso en Hoy es Noticia. Vamos a seguir conversando sobre este que ha sido el tema principal, la noticia principal del día, que es la presentación de este proyecto de ley por parte del gobierno, esta ley de reconstrucción. Y vamos a tomar contacto con el presidente de la Democracia Cristiana, el diputado Álvaro Ortiz. Diputado, muchísimas gracias por el contacto. Muy buenas tardes. Hola Matilde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Diputado, bien, explíquemelo para entenderlo claramente. Usted el viernes había dicho textualmente que estaban dispuestos a legislar, luego el lunes nos sorprendimos con que no solamente la Democracia Cristiana no estaba dispuesta a aprobar la idea de legislar, sino que se abría incluso la posibilidad de llevar el proyecto al Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que ha pasado en esta hora y ya con el proyecto en la mano, cuál es la decisión de la Democracia Cristiana? A ver, cuando uno está enfrentado a una posición intransigente, como la que estaba hace días atrás el gobierno, por cierto, entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el objetivo de poder dialogar? De poder parlamentar, porque estamos en el Parlamento, el diálogo, conversación. Ya, pero cuando se empiezan a ver ciertas señales de apertura, pero cuando uno empieza a ver en el camino posiciones que pueden llegar a un entendimiento, entonces, por ejemplo, hoy día se ha votado, aunque la derecha aquí en el Parlamento estuvimos solamente ganando por 2 votos, la posibilidad de que este proyecto se vea en Hacienda, Medio Ambiente y en la Comisión de Trabajo, ¿verdad? Diputado, pero disculpe, para empezar a conversar, lo que yo quiero saber es qué cambió del domingo al lunes para que haya habido ese cambio tan brusco. A ver, lo que pasa es que la presentación al Tribunal Constitucional, eso se puede hacer cuando el proyecto salga desde el Congreso. Por lo tanto, eso es casi, para decirlo en algunos términos, una noticia en desarrollo. Ya, eso pero no de la apertura a la negativa, el día 1. ¿No hubo en el fin de semana una negociación que no se realizó, una reunión que tal vez se iba a hacer y no se hizo? ¿Pasó algo el fin de semana? No pasó nada, conversamos entre los parlamentarios y vimos, bueno, veamos entonces cómo se va dando la posición del gobierno. Y la idea es poder ir avanzando. Si usted quiere que le diga, mire, la DC va a votar de una u otra forma, eso lo tendremos que resolver en su momento. Hay que recordar que la iniciativa confuso, por eso que le digo. A legislar se va a ver en la Comisión de Hacienda. Ya. Y hoy día que tienen el proyecto en la mano, que ya, bueno, lo conocíamos a grandes... Muy bajo, Matilde, muy bajo. Vamos a tratar de mejorar el audio para que nos entienda bien, porque, claro, lo que estábamos conversando son estas 3 posturas distintas que hemos conocido de la Democracia Cristiana entre viernes, lunes y el día de hoy. Por eso que nos queríamos tener la visión clara de lo que los había hecho cambiar. Ahí no sé si me está escuchando mejor, diputado. No te escucho absolutamente nada, Matilde. No me escucha absolutamente nada. Vamos a tratar entonces de chequearlo nuevamente. Mientras revisamos las imágenes de lo que ocurrió durante esta jornada y recordar también cuáles fueron las posiciones que había tomado la Democracia Cristiana el fin de semana pasado, que estaban abiertos a la idea de legislar, a este lunes, cuando no solamente se sumaban al resto de la oposición de no estar dispuestos a abrirse a esta idea de legislar, sino que también presentar este proyecto al Tribunal Constitucional, básicamente porque lo que contiene este proyecto son distintos ejes que pueden ser que no vayan todos en la misma dirección, por lo tanto un proyecto misceláneo pudiera tener vicios de inconstitucionalidad. Esa es entonces cuál es una de las razones que había esgrimido la Democracia Cristiana recién el día lunes. Y hoy día que tienen el proyecto en la mano, estábamos conversando con el presidente, nuevo presidente también de la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz, para conocer cuál va a ser la postura de ahora en adelante del Partido Demócrata Cristiano. ¿Podemos tener ya la comunicación? Bueno, ahí vamos, estamos mejorando la comunicación con el diputado Álvaro Ortiz. Recordemos que también durante esta jornada
conocimos la postura del jefe de bancada de la Democracia Cristiana, que decía que esto dependía ya, una vez que tuvieran el proyecto en la mano, de lo que iba a pasar con la Democracia Cristiana, con estos votos que tienen para, en definitiva, ir aprobando e ir viendo a medida que avanza el proyecto de cuáles son las ideas que se van aceptando o no, y si en definitiva van a presentar vicios de constitucionalidad al Tribunal Constitucional. Recordemos que esto se puede presentar una vez ingresado el proyecto o en cualquier momento durante su tramitación. Diputado, ¿me escucha ahora? ¿Me escucha ahora? No me escucha ahora. ¿Sí? ¿Me escucha? ¿Me está escuchando o no? ¿Me está escuchando? Bueno, si no... ¿Aló? ¿Me está escuchando? Sí, ahora te escucho. Ya, ahora me escucha, ya. Durante todo este rato he hablado de los cambios que ha tenido la Democracia Cristiana desde el viernes pasado hasta hoy. Han sido 3 posiciones de la Democracia Cristiana. Le quiero preguntar primero cuál es la posición de hoy y qué es lo que los había hecho cambiar. La posición de hoy es la misma que hemos tenido hace bastante tiempo, que es dialogar. En un momento notamos una intransigencia por parte del gobierno, por ejemplo, en la posibilidad de discutir este proyecto de ley en diferentes comisiones. Ellos querían solamente Hacienda. Finalmente hoy se votó para que fuera en Hacienda, Medio Ambiente y en la Comisión de Trabajo. Es por eso que nosotros entonces vamos a revisar en antecedentes, como corresponde, cada uno de los puntos de la propuesta de este proyecto de ley. Por lo tanto, cuando se flexibilizan ciertas acciones, también facilita el camino para empezar a construir. Ya, para usted entonces la flexibilización pasa por lo que hicieron en la Cámara, que es dar tramitación al proyecto a través de distintas comisiones, pero eso no cambia nada el proyecto. ¿Cuáles son los puntos que le preocupan más a la Democracia Cristiana? Lo que pasa es que el proyecto, Matilde, cuando permite, incluso podría haber sido en más comisiones, podría haber sido en vivienda, por ejemplo, también, porque estamos hablando de un proceso de reconstrucción, etcétera, donde se quiere potenciar la posibilidad de disminuir IVA para comprar primera vivienda. Fíjate que en ese punto son más, según la Cámara Chilena de Construcción, son más de 100.000 viviendas las que están disponibles en Chile, y en el caso de Concepción, de la provincia de Concepción, que represento como distrito número 20, son casi 18.000 las viviendas que están disponibles, y la idea también es poder generar un incentivo. O sea, esa materia incluso se podría haber visto en la Comisión de Vivienda. Así que, como te digo, nosotros queremos queremos conversar. De hecho, el lunes, esta semana que viene, tenemos la semana distrital. El lunes 4 de mayo hemos sido invitados a dialogar, a conversar como bancada de la Democracia Cristiana con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y también con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y vamos a estar ahí porque la idea es poder también ver en qué puntos podemos avanzar. ¿Y esa reunión no se había materializado hasta ahora? No, no se había materializado como bancada. ¿Y cuáles van a ser las líneas rojas que va a tener la Democracia Cristiana para la tramitación de este proyecto? ¿Qué más le hace ruido a la Democracia Cristiana? Porque escuchábamos hoy día al jefe de bancada y planteaba algunos puntos. Quisiera escucharlo a usted. Bueno, uno de esos es la disminución del impuesto corporativo del 27 al 23%. Nosotros, y que lo quieren hacer de manera gradual, ellos plantean que esto se va a ver rápidamente sus resultados. Nosotros creemos, incluso en boca del exministro de Hacienda, Ignacio Briones, que los verdaderos resultados los vamos a empezar a ver del orden de los 8 o 9 años próximos. A todo esto, en esta forma gradual de los impuestos corporativos, el Estado de Chile dejaría de percibir del orden de 1.800 millones de dólares. Entonces, todos esos temas también tenemos que verlos. Por ejemplo, se ha planteado el tema de contribuciones, lo cual afectaría a los ingresos de los municipios. Queremos ver en detalle cuál va a ser la forma en la cual se va a retribuir todo eso, sobre todo con aquellos municipios que viven principalmente de fondo común municipal. Esos puntos son los que queremos que se nos aclare para poder conversar. Entonces, esos puntos, muchos lo han dicho, ¿cuál es la línea roja? Bueno, estos son dos de esos puntos en los cuales nosotros queremos ver si está la disponibilidad del gobierno a avanzar. Pero quiero destacar otro. Por ejemplo, el aumento que se entrega
para reconstrucción en el caso de la región del Biobío y en la región de Ñuble por aproximadamente 400.000 millones de pesos. Entonces, son formas de avanzar, son puntos en los cuales podemos estar más cerca de otros. Nosotros siempre insistimos que esto se debería haber visto en cuerdas separadas, que se debería haber visto por un lado reconstrucción, por otro lado medidas económicas, reactivación, ¿verdad?, económica, etcétera. Algunos han planteado incluso como una reforma tributaria encubierta, pero esto se podría haber visto por cuerdas separadas. Finalmente se tomó otra decisión, se va a ver en 3 comisiones y ahí queremos avanzar. Porque ¿qué tiene que ver la reconstrucción, claro, con el resto de esta reforma, que es una reforma más bien a la carga tributaria? ¿Le parece justo a usted que se haga depender de la gente que necesita su vivienda a efectivamente que se termine de aprobar un proyecto que de por sí tiene una tramitación larga por todos los puntos que toca, que probablemente llegue hasta comisión mixta antes de lograr aprobarse? Nosotros lo planteamos por lo mismo que tú dices, el haber visto esto por cuerdas separadas. Cuando el ministro de Vivienda, el Lirquén, días atrás menciona que si no se aprueba esta ley como ellos lo están pidiendo, el proceso de reconstrucción se va a ver seriamente dañado. Nosotros es algo que no compartimos en forma y en fondo. Y lo hemos hecho ver dentro de nuestra bancada y es lo que también le queremos plantear al gobierno en nuestra próxima reunión. Porque él dice que se le acaban los fondos a fines de abril. ¿Qué pasa cuando se le acaban los fondos? No sé, eso tendría que preguntárselo al ministro de Vivienda porque dijo eso. Yo me cuesta quizás entender un poco cómo se le van a acabar todos los fondos de aquí a fines de abril. Ellos el 14 de diciembre ganaron en segunda vuelta, en enero cuando fueron estas tragedias sabía que asumían el 11 de marzo y por lo tanto desde ya deberían haber empezado a prepararse para poder enfrentar esta situación de reconstrucción que sobre todo en las regiones del Biobío, en la región de Ñuble y tomando incluso lo pendiente que se tenía en la región de Valparaíso deberían haber proyectado para ver cómo enfrentarlo de la mejor manera. Por lo tanto, son de por sí temas que van separados. Hay otras bancadas que han hablado de la posibilidad de llevar este proyecto al Tribunal Constitucional, se lo escuchábamos también en la Democracia Cristiana el día lunes. ¿Han tomado alguna decisión? ¿Lo van a ir viendo en el camino o ya que entró a debate, la idea es seguir debatiéndolo y no llevarlo al TC? Bueno, llevar estos antecedentes al TC se puede hacer cuando salga el proyecto, de qué forma sale. Y ahí con los antecedentes que se tengan, ver si finalmente vamos a llevar esto al Tribunal Constitucional. Por eso te digo, muchas veces los conceptos, los momentos, los plazos, se tiende a confundir, pero nosotros todavía tenemos el tiempo para poder, en caso de que amerite, llevar esto al Tribunal Constitucional una vez que salga despachado desde el Congreso. Efectivamente, nosotros vamos a enviar esto al Senado, el Senado lo va a revisar, vuelve a la Cámara de Diputados y si aún así no hay avance y se tiene que seguir trabajando, se va a formar la comisión mixta. Ahora, diputado, ¿qué le parece uno de los puntos que hay otros diputados de su misma bancada que han sido muy críticos con la invariabilidad tributaria de 25 años que está planteando este proyecto? Mire, nosotros ahí consideramos eso un poco complicado también, aunque para el gobierno dice, oiga, si esto lo puede cambiar un gobierno que llegue, lo puede cambiar. Nosotros entendemos que no, que eso quedaría amarrado totalmente por 25 años y esperamos poder zanjar esto en la discusión en las comisiones. Y de acuerdo a lo que ustedes están viendo, las comisiones van a sesionar, porque eso tiene que depender de ustedes también, porque ya la próxima semana es semana distrital, si van a seguir discutiéndolo o no. La Comisión de Hacienda, no sé si por dónde va a pasar la decisión de si seguir o no en debate la próxima semana. Bueno, obviamente este es un proyecto muy, muy, muy importante
De hecho, aquí a solo metros de esta conversación está sesionando la Comisión de Hacienda, está la presencia del ministro Jorge Quirós, por lo tanto ellos también tendrán que ver si la próxima semana van a sesionar. Ojalá esto saliera, Matilde, muy muy rápido, pero sabemos que no va a ser así. Estamos hablando de modificaciones bastante grandes, muy muy relevantes, y más aún cuando se va a ver en diferentes comisiones. Por lo tanto, acá incluso algunos han dicho, no, esto va a salir antes del 20 de mayo. Yo escuché una declaración, ¿verdad?, de otros parlamentarios que decían que esto podría salir antes del discurso ante el Congreso Nacional del Presidente de la República. Yo creo que ni una fecha ni la otra. Yo creo que esto va a ser un poco más de largo aliento. Diputado, usted acaba de ser electo presidente de la Democracia Cristiana. Desde ese rol, ustedes se paran desde la vereda opositora. ¿Cómo ha visto este primer mes y medio del gobierno del presidente Kast? Una instalación complicada, con muchas descoordinaciones, donde ya van 18 seremis que han renunciado a los cargos, donde estuvieron solo días, horas o semanas, donde pareciera ser que le ha costado salir de la modalidad campaña, promesas electorales, a derechamente gobernar, donde vemos ministros y ministras que deberían ser, el resguardo del presidente para que los problemas no lleguen al presidente y no al revés, que el presidente tenga que salir a explicar lo que quiso decir, lo que quiso hacer tal ministro o tal ministra, pero esperamos que esto pueda solucionarse rápidamente. Y esto no es una frase cliché. Si a un gobierno del color que sea le va mal, a todo Chile le va mal. Así que desde el ámbito en el cual uno está, como presidente nacional de la Democracia Cristiana, como parlamentario, como diputado, no queda más que colaborar y ayudar, porque además es un deber con Chile. O sea, acá, por lo menos, lo que nosotros pensamos no es el espacio para venir a darse gustitos personales o partidarios, sino que tenemos el deber de trabajar por todos los chilenos y chilenas. Además, como directiva, y siempre lo hemos planteado, tenemos una actitud absolutamente dialogante. Vamos a hablar con el gobierno porque es el gobierno que eligió la inmensa mayoría de los chilenos y chilenas. Y en paralelo tenemos que hacer proyecciones, alianzas electorales, etcétera. Son caminos que avanzan paralelamente. Alianzas electorales, ¿cómo se plantea la Democracia Cristiana dentro de la oposición? ¿Se plantea en el camino propio o se plantea en unidad con otros de los sectores de oposición? Camino propio no, porque tiempo atrás tuvimos la experiencia de una elección presidencial con camino propio y la verdad es que no nos fue muy bien. Es más, todavía estamos pagando deudas de ese camino propio. Esto se construye entre todas y todos. Nos ha solicitado el Partido Socialista poder reunirse con nosotros mañana. He cambiado mis pasajes de regreso a la ciudad de Concepción para conversar con ellos muy temprano, y también vamos a seguir en esa senda de conversar con todos con los cuales podamos tener puntos en común. La idea de una unidad dentro de la oposición, ¿a usted lo seduce o una alianza con el Frente Amplio y el Partido Comunista para la ADC no es una opción? Mire, nosotros siempre hemos planteado que este eje histórico con el Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical, le dio gobernabilidad a Chile. Lo hizo con los gobiernos de Patricio Aylwin, de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, de Ricardo Lagos, de Michelle Bachelet, donde éramos capaces de entendernos, donde éramos capaces también de construir en conjunto. Veo una Democracia Cristiana con ese mundo, ¿verdad? Pero también abierto a otros partidos que han nacido, movimientos. Por eso la dinámica es tan política y además los ciclos políticos suben, bajan. La Democracia Cristiana ya no es un tercio de la Cámara de Diputados el 11 de marzo del 90, cuando de 120, 40 diputados y diputadas eran de la Democracia Cristiana. Ha ido cambiando, pero también tenemos la posibilidad de decir que producto de una alianza electoral no ideológica, el año pasado la Democracia Cristiana eligió 8 diputados y fuimos capaces de reelegir a los senadores Francisco Buenchumilla y Yanna Proboste, que vivieron sus procesos de reelección por 8 años más. Bien, diputado Álvaro Ortiz, presidente de la Democracia Cristiana, además, muchísimas gracias por esta conversación. Seguiremos el debate de esta iniciativa legislativa que ha ingresado el día de hoy y recién está ahí conociéndose en la Comisión de Hacienda. Vamos a ver qué depara la tramitación para este proyecto. Que esté muy bien y muchas gracias. Muy amable, muchas gracias, Matilde. Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ha sido recibido este proyecto dentro del empresariado? Es lo que vamos a revisar a continuación con Pilar Gutiérrez. Hola Pilar, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, ya fue ingresado entonces el proyecto del gobierno que busca esta reconstrucción nacional y que tiene importantes medidas en el ámbito económico, y en ese sentido no se hicieron esperar las reacciones desde el mundo empresarial y también de los expertos en materia económica, pensando también en las importantes reformas que este proyecto implica, sobre todo en cuanto a las medidas tributarias. Ya conocíamos que se busca una rebaja del impuesto corporativo, del impuesto de las empresas, de 27 a 23% de forma gradual. Eso se viene a confirmar ahora con la presentación del proyecto y se espera que el impuesto baje gradualmente a lo largo de 3 años. En 2027 bajaría de 27 a 25,5%, en 2028 a 24% y finalmente en el año 2029 a 23%, que era la meta que se había fijado entonces el presidente de la República. También se plantea la reintegración del sistema tributario y además se elimina el impuesto único del 10% para la ganancia de capitales en el caso de venta de acciones. Ahora, hay otras medidas tributarias importantes, sobre todo pensando en grandes proyectos. Se plantea una invariabilidad tributaria por 25 años para iniciativas tanto locales como extranjeras que superen los 50 millones de dólares, algo que fue muy valorado desde el empresariado, también desde el sector minero. Nos comentaban desde la Tsunami que pueden ser iniciativas como estas muy atractivas para generar mayor certeza jurídica para los titulares de distintos proyectos de esta gran envergadura. En ese sentido, también hay iniciativas importantes y valoradas por el empresariado que van en líneas con modificaciones en los sistemas de permisos, sobre todo que buscan reducir la discrecionalidad y reducir los plazos de tramitación. Una de estas, por ejemplo, que está planteada en el proyecto tiene que ver con la reducción del plazo para invalidar permisos sectoriales, que actualmente es de 2 años, se busca reducir eso a 6 meses. También en el caso, por ejemplo, de proyectos que ya cuenten con una resolución de calificación ambiental favorable y que sean judicializados, si se termina por anular esa resolución, finalmente se busca que el Estado tenga que reembolsar los gastos en que haya incurrido el titular del proyecto hasta ese momento. Estas eran medidas que ya había adelantado el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, la semana pasada, pero hay otras medidas también que podemos analizar ahora ya presentado el proyecto y que no se tenía tanto detalle. Por ejemplo, una tiene que ver con el Consejo de Monumentos Nacionales, un tema y finalmente algo que ha sido muy criticado también desde el sector privado, es las demoras que muchas veces se generan en la realización de distintos proyectos por el hallazgo de algún elemento arqueológico. Y ahora lo que se hace es, en esta reforma, en este cambio, este proyecto de ley, finalmente se busca que el Consejo de Monumentos tenga un plazo de 20 días de corrido, una vez que se encuentre un hallazgo, para declarar y estimar finalmente si es que el titular del proyecto tiene que contar con una autorización especial para continuar con las obras o si puede seguir sin ningún problema. Y en caso de no pronunciarse en ese plazo, se da por entendido entonces de que pueden continuar las faenas. Escuchemos lo que decía la presidenta de la CPC y su reacción por la presentación también de este proyecto. Fue una decisión que probablemente hoy día está muy cuestionada porque han venido sucesivos cambios, no solo en materia tributaria, también en materia reglamentaria y de regulación y normas, y por lo tanto es un guiño importante si uno quiere atraer más inversión. No solo extranjera como era el del 600, sino que también inversión nacional. Así que estamos con bastante expectativa de conocer los detalles de esa propuesta. Y otro tema en que ha puesto énfasis el gobierno tiene que ver con las medidas que van ligadas a las pymes. En ese sentido han sostenido que sobre todo la iniciativa del crédito tributario al empleo formal va en directa ayuda a las pequeñas y medianas empresas del país. Recordemos que esta medida lo que dice es que se ofrece un crédito de hasta 15% de la remuneración del trabajador para personas cuyo sueldo vaya entre las 7,8 UTM y finalmente 12 unidades tributarias mensuales. En simple, esos son sueldos que van aproximadamente entre los 545.000 pesos y 840.000 pesos más o menos. Un crédito entonces
que parte del 15% para los sueldos más bajos de ese rango y que va disminuyendo progresivamente a medida que se acercan a este salario, entonces, que sería el límite de 838.000 pesos aproximadamente. Eso, dicen, va en ayuda directa a las pymes porque precisamente son estas las que tienen a trabajadores con salarios más bajos y que sería una inyección de liquidez directamente pensada también para esas empresas en particular, si bien las grandes empresas también pueden aplicar a este crédito tributario y pueden acceder sin problemas, según ha planteado el gobierno. Ahora, hay otro tema que había generado también cierta polémica en los últimos días, algunos cuestionamientos por parte de la multigremial nacional, que había planteado qué iba a ocurrir con el impuesto a las pymes. Actualmente las pymes tienen una tasa de 12,5%, pero es transitoria, según está planteado en la ley, entonces esta volvería a subir en el año 2028 a 15% y luego a 25% nuevamente. Ahora lo que queda planteado, lo que estaban pidiendo las pymes era que se mantenga esta tasa de 12,5%. Lo que queda planteado finalmente en el proyecto que se presenta es que va a seguir este régimen transitorio, solo que para el año 2029 no quedaría en 25%, sino que en 23% la tasa de las pymes, es decir, se iguala con la de las grandes empresas. En ese sentido, esto generó algunas dudas desde la multigremial, pero dicen valorar que el gobierno esté abierto a tramitar este tema, esta tasa más permanente de 12,5% para las pequeñas empresas en una iniciativa aparte. Escuchemos lo que decía el presidente de la multigremial, Juan Pablo Suet. Lamentamos que no se haya incluido el impuesto de primera categoría de 12,5% permanente a las pymes en este proyecto. El presidente va a mantener el compromiso de tener el impuesto de primera categoría en 12,5%, pero quería en otro proyecto, y en ese sentido nos genera bastante incertidumbre, ya que no existe ningún gobierno que en los últimos 36 años haya aprobado 2 leyes tributarias dentro de su periodo. Claro, y el proyecto incluye además otras medidas que son transitorias y que buscan una reactivación económica. Finalmente, dentro de estas, por ejemplo, ya se había conocido esta eliminación del IVA a la vivienda por un plazo de 12 meses que busca generar una reactivación del sector de la construcción y también la generación de empleo en ese sector en particular, pero también hay otras medidas transitorias que apuntan directamente a aumentar la recaudación en el corto plazo y de cierta forma buscan compensar lo que se dejaría de recaudar por el menor impuesto a las empresas. En ese sentido, algunas de estas medidas transitorias son, por ejemplo, la rebaja a la mitad del impuesto a la herencia y las donaciones. Se busca adelantar recursos con eso. También se abre una ventana de 12 meses para declarar rentas en el exterior con una tasa reducida del 10% y aparte en los casos en que efectivamente se repatrien esos capitales y se mantengan, se abre una ventana finalmente de 3 años con una tasa también reducida del 7% y todo esto busca por parte del gobierno generar una mayor recaudación. Escuchemos también qué nos comentaba Vittorio Corvo, expresidente del Banco Central, y su mirada con respecto a las distintas medidas que incluye este proyecto. Eso ha sido otra traba importante a la inversión. Tenemos interés de los inversionistas, hay que ahora hacerle más atractivo invertir en Chile y eso tiene que ver con seguir avanzando en mantener la estabilidad que tenemos, donde el Banco Central ha hecho su trabajo, consolidar las cuentas fiscales, pero también eliminar este tremendo sesgo contra la inversión por los impuestos altos que tenemos en el país. Parte de lo que comentaba entonces el expresidente del Banco Central. Ahora, hay que decir que hablamos ya de las medidas más permanentes, los cambios tributarios, estas medidas transitorias que buscan compensar la menor recaudación en el corto plazo, pero de forma complementaria también el gobierno está incluyendo algunas medidas ligadas a la contención del gasto también para hacer viable el financiamiento de todo este paquete de más de 40 medidas. Entre ellas, ¿cuáles son algunas de las medidas de contención de gasto? Por ejemplo, sabemos que el límite para el acceso a la gratuidad ya no va en el proyecto, pero sí hay una restricción de que por 2 años no van a poder ingresar nuevas instituciones de educación superior al sistema de financiamiento para la gratuidad.
inicialmente se hablaba de que iba a ser finalmente un plazo de 4 años, ahora eso se reduce a 2. Otro tema también es que, por ejemplo, se elimina la franquicia tributaria del CENSE, algo que busca también generar un ahorro fiscal adicional por parte del gobierno. Se incrementan también los cupos de incentivo al retiro en el sector público y además de eso, en temas de licencias médicas se endurecen las condiciones también, buscando la destitución o términos de contrato según sea el caso en aquellos casos que exista un mal uso de las licencias médicas. Escuchemos lo que decía el economista Claudio Agostini por este tema. Gran parte de las medidas generan menor recaudación y es una menor recaudación cierta, sabemos que va a haber menor recaudación. Hay unas que podrían generar más recaudación, pero no sabemos cuánto y cuándo, y tienen bastante incertidumbre y puede que no sean tan grandes como se espera. No se ve hoy día por dónde estas dos cosas cuadran bien, de rebajar gastos, bajar ingresos y compensar ingresos por otro lado, o bajar aún más los gastos. Hoy día no hemos visto un paquete que muestre eso. Parte del análisis entonces que hacen desde el empresariado, también los distintos economistas que están ahora de lleno en analizar el informe financiero que también viene acompañando a este proyecto de ley, que sabemos que es un insumo clave también de cara a revisar la viabilidad y las cifras, el impacto fiscal y en términos de recaudación que pueda tener entonces este paquete de medidas. Bien, Pilar, muchísimas gracias. Vamos a tener entonces más reacciones también del mundo del empresariado. No hay uniformidad ahí de criterios. Que estén muy bien. Buenas tardes. Y hasta ahora son las 6:37. Nos vamos a la pausa con esta imagen de Punta Arenas, donde a esta hora tenemos una hora más. Es la hora en Punta Arenas, 7 grados es la temperatura. Nos vamos a la pausa y ya estamos de regreso. Estamos de regreso, le contamos que la Fiscalía investiga el secuestro de un empresario ferretero ocurrido durante esta jornada en la comuna de San Miguel. Vamos a tomar contacto con Felipe Hernández para conocer más detalles de este hecho policial que afecta a una persona de avanzada edad. ¿Cómo está, Felipe? ¿Cómo estás, Mati? Muy buenas tardes. Efectivamente, 84 años tiene esta persona que fue secuestrada en la jornada del día de ayer en la tarde, a eso de las 6:30 de la tarde. Se habría registrado esta situación en la comuna de San Miguel. Él es el dueño de una ferretería. Se ha señalado que él es un empresario ferretero y vecino de la comuna de San Miguel. De hecho, la misma ferretería se encuentra en la comuna y fue a eso de las 18:30 cuando él en su vehículo, en su camioneta, se trasladaba por las calles de San Miguel y a puertas de llegar hasta el domicilio donde aparentemente vive parte de su familia. Bueno, habría sido encerrado por parte de 3 vehículos. Uno de ellos literalmente se le cruzó en el camino, que es un vehículo de color rojo. Ustedes deben estar viendo la imagen de las cámaras de seguridad que muestran justamente el momento exacto en el que se produce entonces este plagio. Uno de los vehículos se le cruza por delante del vehículo. Eso hace que él tenga que detener de forma abrupta su transitar. Y luego de eso, entonces, es que se bajan sujetos para abordarlo, para bajarlo del vehículo violentamente. Lo suben a un segundo vehículo que es el que queda en posición paralela a la camioneta de esta persona. Lo suben rápidamente hasta ese vehículo y es otro de los sujetos que se sube a la camioneta de esta persona y huyen. Los 3 vehículos en el cual se movilizaban los secuestradores, más en la camioneta en la cual se movilizaba esta persona de 84 años, empresario ferretero. Lo cierto es que hasta ahora no se conoce del paradero de esta persona, el cual justamente está siendo intensamente buscada. Las negociaciones, si bien se ha señalado por parte de las autoridades que están a cargo de esta investigación, particularmente el equipo contra el crimen organizado y homicidios del Ministerio Público, se ha solicitado reserva de esta investigación. Lo que hemos podido ir averiguando respecto de esta indagatoria es que esta negociación la estaría llevando adelante la Brigada Investigadora de Policiales
especial antisecuestro, la VIP antisecuestro de la Policía de Investigaciones, directamente con los plagiadores. De hecho, habrían existido pruebas de vida mediante fotografías para justamente en parte darle tranquilidad a la familia, para justamente entender que él está con vida aún. Hay que considerar un elemento muy importante, que son su situación de salud de esta persona. Él tiene diabetes, tiene problemas justamente es insulino dependiente. Además, tiene problemas cardíacos. Son varias las complejidades que tiene en materia de salud, y lo que ha hecho entonces tener mayor preocupación respecto de su estado médico. Hasta ahora lo que se sabe es que él estaría con vida. Tampoco se ha podido saber si es que se ha solicitado dinero a cambio de la liberación de esta persona, pero eso sí, se sabe que él estaría con vida. Lo que no se sabe es el actual paradero de esta persona. Este hecho, como les señalaba, se sucede a eso de las 18:30. Fue su familia la que en horas de la tarde de ayer decide hacer pública esta situación, este secuestro. En una primera instancia se había señalado que esto era una encerrona. Sin embargo, y con el correspondiente secuestro del dueño de este vehículo, lo cierto es que el vehículo de la persona secuestrada fue encontrado a prácticamente unos 200 metros del lugar donde ocurrió este secuestro, y ahí es donde dejan abandonada la camioneta. Incluso habría habido un cambio de vehículo en el cual movilizaban a esta persona de 84 años que había sido secuestrada minutos antes, y luego de eso entonces es que se pierde su rastro. Revisemos, yo les había señalado la situación, los horarios en los cuales ocurre esta situación. Es su familia la que da a conocer estos hechos. Los invito a que revisemos las palabras de una de sus hijas, que entrega los primeros antecedentes respecto de esta situación ocurrida con su padre la tarde de ayer en la comuna de San Joaquín. Él sufrió un secuestro a las 6:15 de la tarde. Tenemos cámaras, tenemos todo. Es una persona de la tercera edad, tiene 84 años, es insulino dependiente cada 6 horas, o sea, ya debería tener su insulina. Él iba llegando a su casa y por lo que se ve en las cámaras solo lo cambian de auto. No hubo robo de auto, el auto lo dejaron botado a la vuelta de la casa. Entonces no hay un asalto, no quisieron robarle la camioneta, no hubo un portonazo, no le robaron el celular, ellos solo se lo llevaron a él. Entonces esto es netamente un secuestro. Son 3 autos que venían atrás de él. Él había tenido un robo de su celular hacía aproximadamente una semana y media. El plagio se habría producido en la calle Ricardo Morales, para que ustedes tengan una consideración. Esto es el sector de uno de los barrios, digámoslo así, acomodados de la comuna de San Miguel. Es un barrio tranquilo, lo dicen también los vecinos de la zona, y lamentablemente se produce esta alteración producto de esta encerrona que se produce en una primera instancia y posteriormente se conoce o se da a conocer como un delito de secuestro. ¿Qué es lo que se encuentra en el lugar? Bueno, por eso es que llama tanto la atención también esta situación. Personal, primero la familia y personal de Carabineros y posteriormente la Policía de Investigaciones, porque se hacen cargo ellos finalmente de esta investigación, encuentran el teléfono celular de esta persona de 84 años, quien justamente es llevado en estos vehículos de los plagiadores hasta un lugar que hasta ahora no se sabe. Se encuentra el teléfono celular, lo habrían lanzado justamente, y lo encuentran en la misma zona donde fue secuestrado. Luego de eso, y esto es para que ustedes se hagan una idea, esta calle Ricardo Morales se topa con una especie de rotonda, que es una plaza muy característica de este sector de la comuna de San Joaquín. Bajan en dirección hacia el poniente para tomar calle San Ignacio de Loyola. Ese sector tiene una bifurcación que lleva hacia la calle Amalia Errázuriz. Ahí, en ese punto,
en la intersección de Amalia Errázuriz con Magdalena Vicuña, es donde abandonan la camioneta de esta persona y es ahí donde se produce el cambio de vehículo para justamente entonces llevárselo y hasta ahora no poder ser encontrada aún. Lo que sí, como les reitero, han habido algunas pruebas de vida por parte de los plagiadores hacia el personal de la Policía de Investigaciones que está llevando adelante la negociación para lograr la liberación de esta persona lo antes posible. La familia, y esto hay que decirlo, ¿por qué estamos a las afueras de la VIP antisecuestros acá en la comuna de Ñuñoa? Porque la familia se encuentra justamente al interior de este lugar para estar atentos a toda la situación que está ocurriendo en torno a la investigación y dar idealmente y lo antes posible con el paradero de esta persona. Más palabras se fueron entregadas en la jornada de ayer en la noche, ya cuando esta situación ya estaba declarada, ya se había producido todo este hecho ahí en la zona de la calle Ricardo Morales a la altura del 2600 en la comuna de San Miguel. Entregaron algunas declaraciones, personas que habrían escuchado gritos, que habrían visto incluso por medio de cámaras de seguridad de los edificios que hay en esa zona, toda la situación que ocurrió durante esos minutos, segundos tensos en los que se produce este hecho y entregaron justamente las siguientes palabras a las cámaras. Yo estaba en la conserjería, de la conserjería me di cuenta, pero no se podía ver bien las patentes y se le atraviesa un auto chico rojo. Y en el auto chico rojo al lado venía otro vehículo, otro tipo como camioneta, y se le cruza el auto rojo 2 veces el caballero de la camioneta. Ya, y el auto que venía al lado del rojo, se bajan 3 personas y encaran a la persona que viene en la camioneta y bajan a esa persona y la echan al vehículo de ellos. Lo que más puede hacer, pese a tocar una alarma que tengo acá, harto rato, y ahí hasta que arrancaron, bueno, llegó Paz Ciudadana a verificar las cámaras, se dieron cuenta, grabaron, dicen que la camioneta la encontraron a la vuelta. Ahí está entonces, las palabras que entregaba este conserje de uno de los edificios que está ubicado en este sector de la comuna de San Miguel. Durante esta jornada, bueno, las autoridades han sido muy cautas. De hecho, ¿para qué vamos a decir lo contrario? Han guardado bastante silencio respecto de esta situación, no solamente entendible las autoridades que están ligadas directamente con la indagatoria, pero las autoridades políticas, bueno, han guardado bastante silencio también al respecto. Es lógico, tal vez, pero siempre es bueno poder conocer cuál es la opinión, por ejemplo, del Ministerio de Seguridad Pública a propósito de este tipo de delitos. Hay que considerar que puede ser, de hecho, esta investigación se está investigando por parte del equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía y por lo tanto esto puede ser considerado como un delito perteneciente a este ámbito, al crimen organizado, que es justamente una de las banderas por las cuales el gobierno actual llegó al poder. Bueno, escuchemos justamente lo que señaló brevemente y de forma muy escueta la ministra de la cartera de Seguridad Pública, Tatiana Steiner. Es una investigación delicada y reservada. Estoy en contacto directo con el director de Policía de Investigaciones, así que esperamos tener resultados lo más pronto posible. Ahí está entonces las palabras de la ministra Steiner, quien justamente señalaba de esa manera entonces la situación o la opinión que tenía el gobierno respecto de esta investigación, la que hasta ahora, como te señalaba Mati, no ha tenido resultados positivos, al menos en lo que tiene que ver con el paradero de esta persona, pese a que está siendo intensamente buscado por la Policía de Investigaciones y su brigada policiales especiales antisecuestros, la VIP antisecuestros de la PDI, y todo bajo la atenta mirada también del equipo contra el crimen organizado y homicidios del Ministerio Público. Ya, angustiosa espera para la familia, Felipe. Muchísimas gracias. Seguimos atentos a este caso. Muy buenas tardes. Que esté muy bien. El ministro de Relaciones Exteriores confirmó el inicio de una investigación
sumaria por posibles gestiones de diplomáticos en favor de la candidatura de Michelle Bachelet ante la Organización de Naciones Unidas. Vamos a ampliar esta información junto a Sebastián Riz. Hola Sebastián, muy buenas tardes. Buenas tardes, Mati. Claro, fue el ministro Francisco Pérez Maquena, el ministro de Relaciones Exteriores, durante esta mañana que confirmó esta investigación que iniciaron desde Cancillería contra 4 funcionarios que forman parte de la Embajada de Chile en la ONU y que habrían estado realizando aún gestiones en favor de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. En concreto, Mati, se tratarían de 4 funcionarios. El primero de ellos es Claudio Garrido, segundo al mando en la embajada y quien reemplazó de manera interina a la ex embajadora Paula Narváez. También es representante permanente alterno en Nueva York. El segundo funcionario se trata de Jimena Prada, analista internacional de nacionalidad costarricense, pero que forma parte también de la misión chilena. Y por tercero y cuarto, Pablo Bravo, segundo secretario, y Andrés Borleone, primer secretario. Todo esto parte con un correo que habría enviado justamente Jimena Prada a 3 miembros del Consejo de Gabinete del presidente de la Asamblea de las Naciones Unidas y también al representante de Brasil en la ONU para concretar ciertas reuniones en pos justamente de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet, y también habrían recibido parte de material sensible de la campaña justamente de la expresidenta también en pos de su candidatura. Así que te invito a pasar a escuchar primero que todo lo que mencionó justamente esta mañana el canciller Francisco Pérez Maquena respecto a esta investigación que iniciaron desde Cancillería. Hemos tomado conocimiento de que puede haber algunos temas ahí, hemos iniciado las investigaciones correspondientes y vamos a estar a la espera de lo que resulte de esa indagación. No tengo información concreta porque, como le dije, estamos iniciando ahora una investigación para entender qué es lo que hay detrás de esto. Recordemos, Mati, que el apoyo justamente a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet fue retirado por parte del gobierno de José Antonio Kast a pocas semanas de haber asumido, y hoy cuenta solamente con el apoyo de países como México y Brasil. Pero te cuento también que esta decisión de Cancillería de abrir una investigación en contra de estos funcionarios que habrían continuado realizando gestiones en favor de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet ha tenido distintas reacciones en nuestro país. Una de ellas es del ex embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, que mencionaba que el gobierno no solamente retiró el apoyo, sino que también ha socavado con declaraciones de algunas autoridades de gobierno justamente la candidatura de la expresidenta. También tuvimos la oportunidad de conversar con la presidenta del Partido Socialista y senadora Paulina Bodanovich, que alegó una así decirlo, una persecución justamente a funcionarios públicos que estarían ligados a los pensamientos más de izquierda. Así que también te invito a pasar a escuchar justamente estas reacciones que tuvieron en el mundo político de parte de la oposición a este inicio de investigación por parte de Cancillería en contra de estos 4 funcionarios que habrían estado realizando gestiones a favor de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet. Confundir lo que es el cumplimiento del trabajo, la obligación que tiene todo funcionario público de desempeñar su tarea con un tema político, creo que dista mucho de lo que es la realidad. Aquí hay una persecución política en contra de los funcionarios públicos y yo espero que la Contralora General de la República tome cartas en el asunto. El gobierno aquí obviamente busca socavar la imagen de la presidenta Bachelet. Es inaceptable que la Cancillería esté intentando sancionar a funcionarios que, producto de haber asistido a una reunión respecto a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, hoy día puedan ser castigados. No son los tiempos de la persecución de las personas por sus ideas. Eso ya pasó hace 50 años, 40 años. Y entonces la Cancillería tiene que dar una explicación de por qué a funcionarios que tienen una opinión o decidieron asistir a una reunión, hoy día son perseguidos. Recordemos también, Mati, algunos de los argumentos que han esgrimado de parte del Ejecutivo para retirar este apoyo a la candidatura. En un inicio dijeron la fragmentación de candidatos y también algunas señales que habrían tenido los países más importantes que tienen opción de veto, justamente que son 5, que tendrían alguna opinión negativa justamente de la expresidenta, cosa que ha sido refutado justamente por Michelle Bachelet, que ha esgrimado que ahora solamente son 4, en algunos casos anteriores, en la anterior postulación eran 13, y también ha mencionado que esto, más
que esos argumentos tienen que ver con algunos puntos políticos de diferencia con el actual gobierno. Desde la oposición, desde el oficialismo también reaccionaron a esta investigación, dijeron que todo lo que se investigue, todo lo que sea acorde a lo que tienen que realizar justamente los funcionarios de Estado, que tienen que estar en línea con lo que determine el presidente de turno. Se tiene que investigar también si se han utilizado algunos recursos públicos justamente en la concretación de estas reuniones y también si se han realizado en horario laboral. Así que también te invito a escuchar cuál es el otro lado de esta historia, lo que han dicho desde el oficialismo respecto a esta investigación que iniciaron desde Cancillería. La verdad es que el Estado, para las políticas internacionales, por supuesto, que tiene una sola voz. Acá, hasta la misma candidata a secretaria general de la ONU, Michelle Bachelet, ha dicho que respeta la posición del actual jefe de Estado. Y si es que hay personas, funcionarios del Estado de Chile, que están haciendo un trabajo contra los intereses de nuestro país o contra la voluntad que ha expresado el jefe de Estado, la verdad es que eso se tiene que investigar. Si es que hay recursos públicos de por medio, por supuesto que es infinitamente más grave, pero esperemos a tener el resultado de esa investigación. Si hay inversión de recursos públicos, evidentemente hay que investigar, pues cuando hay plata de todos los chilenos que está siendo gastada en algo que no está dentro de las políticas del Estado de Chile y de los instructivos, eso hay que revisarlo. Si se trata simplemente de apoyo y conversaciones, me imagino que hay una diferenciación que hacer. Y por eso es bueno investigar, no creo que sea malo que se investigue cuál es el alcance real de esta situación. Una candidatura, Mati, que ha tenido harta relevancia durante esta semana. De hecho, ayer la expresidenta expuso por primera vez ante la Asamblea de Naciones Unidas, en donde esgrimó parte de los lineamientos que tiene su campaña: los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo sostenible, y que hoy tuvimos este inicio de investigación, esta confirmación de parte del canciller Francisco Pérez Maquena por este inicio de investigación de parte de la Cancillería en contra de estos 4 funcionarios que habrían estado realizando aún gestiones a favor de la campaña de Michelle Bachelet. Así que estaremos atentos a cómo evoluciona esta situación y qué es lo que descubren bajo esta nueva investigación por parte de Cancillería. Muchísimas gracias, Sebastián. Buenas tardes. Gracias, Alicia Contreras. Son las 7 de la tarde con 28 minutos con esta noticia bien sorprendente. Sí. Nos vamos y hoy día es día de Conexión Global Prime. Exactamente. ¿Qué tema llevamos? Vamos a analizar lo que está pasando en Irán y también la Secretaría General de las Naciones Unidas. Muy bien, muchísimas gracias, Alicia. Nos vamos con esta imagen de la capital, 7:29. Gracias por acompañarnos.